Sí, como usted ha manifestado, en días anteriores se pudo encontrar, escuchar, ver un planteamiento con respecto a hechos que sucedieron en una caravana presidencial en donde un presidente de la República, de manera provocativa, se instalaba o trataba de instalar una narrativa con respecto a un presunto o una presunta tentativa de magnicidio en torno a hechos que supuestamente acontecieron con respecto a comuneros que atacaron su caravana y entre uno de sus ataques, tal como fue establecido por la denuncia de la ministra del Ambiente Inés Manzano, que esta caravana fue atacada con armas y tanto así que se decía que los vehículos de la caravana presidencial estaban o contenían balas. Sin embargo, la misma Policía Nacional les dijo lo que el gobierno había manifestado, ya que no se encontró ninguno de estos aspectos. Fruto de, digamos, de estos hechos que acontecieron, la Policía Nacional con el Ejército detuvieron a 5 personas en el sector Coyoctor por presuntamente haber atacado esta caravana y que se les hacía responsables, digamos, ya del hecho, de los contextos, para que la gente sepa, no del ataque a la caravana, principalmente al vehículo del presidente, sino se planteaba que se había realizado daños a vehículos de las Fuerzas Armadas y la policía, como también se había dicho a pues, servidores policiales. Entonces, frente a aquello se detiene a 5 personas en donde se dice que cada uno de ellos estaba realizando actos distintos de lanzada de piedras, o acciones violentas en contra ya de los servidores policiales principalmente y no del presidente de la República. Entonces, frente a aquello, hubo varios eventos que preveyeron o se establecieron, o más bien eventos que determinaron violación de derechos constitucionales. En el marco del derecho, del debido proceso, cuando usted es aprendido, tiene varios derechos y no es para defender a culpables, como puede decirse, sino para proteger los derechos de las personas que tienen también, valga la redundancia, un derecho a un proceso justo cuando es detenido por una presunta flagrancia delictual. Y uno de esos es no ser incomunicado, que la persona tiene derecho a comunicarse con su familia, con un abogado, la situación del mismo y dónde está aprendido. Otro de esos es que se le lea sus derechos de manera inmediata y se informe por qué está detenido. Y otro es también que se le pueda establecer un respeto o más bien que se respete su integridad física y psicológica. ¿Qué es lo que pasó con respecto a la detención de estas 5 personas? Se estableció dentro de la primera parte ya de la audiencia de calificación de flagrancia instalada en la ciudad de Tambo, algunas situaciones de violación de derechos que incumplieron la norma constitucional. ¿Cuáles son estos? A estas personas se les aprende en el Cantón Tambo, se les traslada a Cañar, luego, perdón, a Azogues, luego a Cuenca, y durante 8 horas se les tiene incomunicados. Es decir, por 8 horas no se supo dónde estaban y esto fue reconocido por la policía. Otro evento fue que estas personas fueron aprendidas a las 11 horas con 30 minutos. Sin embargo, la policía estableció o quiso o pretendió mentir a la autoridad y decir que fueron detenidas a las 13 horas 30. Sin embargo, esta narrativa se les cae porque se estableció, se determina que fueron aprendidos a las 11 horas con 30 y la audiencia de calificación de flagrancia se instaló ayer a las 12 horas con 30. Entonces, la jueza encontró que la policía mentía. Luego se mostró que la lectura de derechos se hizo en un lugar distinto 8 horas después y que también incumplía esta parte de la norma constitucional, como también ya habíamos dicho la incomunicación. Entonces, cuando se determina eso, está claro que la jueza, podríamos decir en este término, estaba atada de manos y lo que tenía que realizar es
declarar de ilegal e inconstitucional la aprehensión. Y eso es lo que hizo. Actuó en derecho porque develó que la Policía Nacional actuó violando derechos. Y claro, esa violación de derechos no podía ocultarse porque había personas en las salas de audiencias, tanto telemática como también presencial, y estaba claro que la policía había realizado mal el procedimiento y más aún en el marco de que no estaba claro la participación de cada una de estas personas en los supuestos hechos, porque llamaba mucho la atención que los policías decían, nosotros estábamos haciendo seguridad a la caravana presidencial y un grupo de 600 a 700 personas nos atacaron, y claro, solo lograron individualizar estas 5 personas como los supuestos personas que realizaron estos presuntos hechos de carácter criminal. Entonces, es por eso que la jueza no califica de legal y constitucional la aprehensión, y claro, lo que venía después era no instalar la audiencia de formulación de cargos que fue solicitada por Fiscalía General del Estado, en este caso una fiscal de la ciudad de Quito. Y bueno, después de eso viene un conflicto ya en donde la jueza sí quiso instalar la audiencia, sin embargo, la Fiscalía dijo que no iba a formular cargos por cuanto ya la jueza había declarado de legal e inconstitucional la detención. Sin embargo, nosotros como defensa le habíamos advertido a la jueza que si seguía con la audiencia estaba cometiendo un error inexcusable, estaba decidiendo en contra de norma expresa al querer calificar la flagrancia. La jueza insistió o quiso insistir, pero digamos, se encontró con la posición en derecho de las defensas para decir que no continúe aquello. Ahora, de lo que le escucho a usted, Daniel, son varios errores que se cometen. O sea, por ejemplo, es algo que no entendemos y que usted como abogado más bien aclárenos dentro de esta situación. Los detenidos son en el Tambo, son traídos después hasta la ciudad de Cuenca, pasando por la ciudad de Azogues. Ellos debían haberse quedado detenidos en el Tambo, eso también entendemos. Sí, es que la aprehensión fue en ese lugar y fueron trasladados en distintos momentos, incomunicados, no se sabía dónde estaban. Y claro, al final fueron trasladados a Cuenca, luego volvieron a Azogues y la audiencia de ellos como aprendidos fue pasada, o más bien ellos pasaron su audiencia telemáticamente desde Azogues. Y en medio de eso hubo 8 horas de incomunicación, ¿no? Y en esas 8 horas no se pudo saber qué les pasó, entendemos fueron maltratados psicológicamente por parte de las fuerzas policiales. Un tema que también llamaba mucho la atención es que hasta el siguiente día las defensas no teníamos acceso al expediente, no sabíamos qué fiscal estaba a cargo, no teníamos claro las versiones y demás cuestiones. Inclusive Fiscalía General del Estado ayer solamente como un parte policial pretendía formular cargos. Eso es preocupante. Por cuanto no había versiones, no sabíamos qué versiones se habían dado dentro del expediente. Supuestamente habían, pero al final Fiscalía solo presentó un parte policial. Y claro, eso muestra que hubo un procedimiento viciado, un procedimiento oculto, un procedimiento en donde la gente no podía ejercer su derecho a la defensa o no ejerció su derecho a la defensa. Entonces, eso es lo que aconteció. No es que aquí una jueza decidió por caprichos o demás, sino una jueza decidió en función de derechos fundamentales, que no es porque estén en la Constitución, esos derechos están en instrumentos internacionales de derechos humanos. Esos derechos se encuentran sentados hace mucho en distintas normativas del Ecuador y también del mundo. Entonces, simplemente la jueza cumplió, aunque, como decíamos, ¿no? Después quería instalar la audiencia, tal vez entendemos por presiones, sin embargo, en derecho ya no podía hacerlo y la misma Fiscalía General del Estado manifestó que no iba a formular cargos por cuanto la jueza ya había decidido la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la aprehensión. Antes de llegar a la audiencia, ¿usted pudo tener contacto con la persona que estaba defendiendo en este caso o nunca se pudo conversar con él por parte suya? Nunca pudimos, en conjunto con la defensa que realizamos con el doctor Germán Lazo, que es de la provincia de Cañar, él pudo tomar un contacto muy mediano, ya horas, unas 2 horas antes de la audiencia, porque fíjese usted, las defensas, unos estábamos en Cuenca, los aprendidos estaban en Azogues y otras en el Tambo, porque ahí tenían que pasar la audiencia. Esa era la angustia de la defensa que se estableció por parte del gobierno, porque en realidad eso fue una definición del gobierno.
Entonces, era muy difícil realizar una audiencia así en contacto con el defendido, no se podía conversar y claro, lo que hicimos es pelear con lo poco que teníamos, pero ese debate o esa lucha jurídica que dimos fue precisamente enmarcados en el marco constitucional y legal, que en este marco se estableció, se mostró claramente que hubo un procedimiento violado por parte del gobierno a través de querer instalar esta narrativa que primeramente se dio bajo el supuesto tentativa de asesinato y balas, que luego se demostró que no fue así, y al final terminaron diciendo no, no es a la caravana presidencial, sino es a nuestros carros de policía y de ejército ecuatoriano. O sea, lo cierto es que nunca se llegó a demostrar ni tampoco a acusar que tal persona de las 5 que estuvieron participaron en estos hechos, sino más bien el procedimiento es el que nunca estuvo bien, el que se tomó y que hizo que la jueza determine la liberación de las 5 personas. Así es, el procedimiento estuvo viciado. Es como que alguien mañana o más luego entren a su radio sin orden de allanamiento y le lleven preso. Eso es violación de un derecho constitucional porque debe tener un orden de allanamiento. A estas personas se les llevó, no se les dio derechos, se les incomunicó, no se supo de ellos, se les presentó después de 24 horas de haber estado aprendidos. Y claro que eso es una violación de derechos aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, si no respetamos eso, está claro que mañana van a violar los derechos de cualquier persona y en ese sentido no podemos avalar aquello, puesto que si vivimos en un Estado constitucional de justicia y de derechos, está claro que estos deben ser respetados. Ahora, viene una investigación previa. En la investigación previa estoy convencido que el gobierno no va a poder demostrar el presunto delito que Fiscalía General del Estado ha indilgado o ha dejado en investigación previa, que es el de ataque o resistencia, en donde se establezca que ellos atacaron o se resistieron bueno, atacaron en este caso o se resistieron a la acción policial. Yo estoy convencido que no se realizará eso porque es imposible que se pueda determinar desde el mismo planteamiento de ellos de que son 600 a 700 personas las que realizaron el acto y que coincidencialmente dicen son estas 5 las que lanzaron en el momento exacto las piedras y agredieron los vehículos de la policía y a policías nacionales. Yo creo que, no, no, más bien estoy convencido que eso es muy difícil de probar por cuanto se nota claramente que trataron de implantar hechos que no sucedieron.